Vamos a trabajar en este capítulo con los ajustes preestablecidos o los metadatos IPTC dentro del mundo de Lightroom. Y estos son metadatos que se incrustan o se agregan dentro de otros datos, en este caso nuestras fotografías. Estos datos se muestran a la hora de importar. Como te menciono, en parte nosotros los, digamos que preconfiguramos y en parte los inserta Lightroom por defecto basándose en las características de la cámara que se utilizó en la toma o captura de una fotografía. Además, toma como referencia el flash, toma como referencia el lente y un sinnúmero de cosas. Entonces, en partes, nosotros preconfiguramos y en parte incrusta algunos datos este software llamado Lightroom. Te quiero mostrar por acá que tengo una imagen, es esta. Le voy a dar clic derecho, me voy a venir aquí a propiedades y me voy a ir a detalles. Y en detalles puedes ver que aquí aparecen unas etiquetas que se les incrustaron una vez que se importó esta fotografía a lo que es Lightroom. Luego aquí aparece el programa que se utilizó, aquí aparece la fecha de la captura, aquí aparece el autor, luego los derechos reservados y más abajo aparecen información sobre la imagen, sobre la resolución, sobre la profundidad de bits. Luego acá aparece información sobre la cámara, sobre lo que es el ISO, la apertura del diafragma y sobre lo que es la velocidad de obturación, etcétera, etcétera. Entonces, hay información de la que ves acá que la incrusta Lightroom por defecto y hay información que nosotros tenemos que agregar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se crean los metadatos o ajustes preestablecidos IPTC? Bien, tenemos dos formas para hacerlo. Desde acá, desde biblioteca, lo podemos hacer desde metadatos. Al darle aquí donde dice por defecto, vemos que aquí encontramos un montón de opciones, siendo este llamado EXIF y lo que es IPTC, el más popular, es el que yo utilizo, pero aquí puedes trabajar todas estas otras opciones relacionadas a lo que son los metadatos, que por cierto, cuando nosotros ingresemos acá te vas a dar cuenta que también podemos configurar la parte de video. Bien, quiero que veas lo siguiente. En lo que es este programa, y ya llevamos casi 10 capítulos, no hemos importado tan sola una imagen, está totalmente virgen nuestro Lightroom, y esto es porque yo quiero trabajarlo así, contigo desde principio hasta intermedio y avanzado, para que veas cómo se configura y cómo se va dando poco a poco el desarrollo del curso, porque no tendría lógica, como hay otros cursos por ahí que imparten un curso y lo hacen cuando ya el Lightroom está casi que saturado de tanta imagen, de mucha información y prácticamente hay información que a ti no te va a aparecer porque lógicamente ya hay un Lightroom que está lleno, hay un Lightroom que está configurado y la idea es empezarlo desde cero. Entonces, sin más que agregar, vamos a entrar de una vez a configurar lo que son los metadatos. Como te digo, tenemos dos opciones. Lo podemos hacer desde acá o si no, sería yéndonos por acá a metadatos y aquí nos vamos a ir aquí donde dice editar ajustes preestablecidos de metadatos. Cuando le damos acá, nos aparece esta ventanita y en esta ventanita encontramos toda esta información que podemos agregar, pero yo voy a, eh, digamos que comprimir esto, luego esto otro, y me voy a ir directamente a lo que dice copyright IPTC y lo que es creador IPTC. Esa es la parte que nosotros vamos a configurar. Esto otro que acabo de contraer o comprimir, como le quieras llamar, no lo vamos a manejar. Hay otra información más abajo que tampoco la vamos a manejar. Por ejemplo, esto de palabras claves, porque la verdad es que las palabras claves las podemos incrustar más adelante cuando empecemos la importación. Y es aquí donde vamos a empezar a ingresar nuestra información y lo primero será escribir sobre los derechos de autor. Vamos a agregar el icono de derechos de autor y eso se incrusta presionando al +0169. Como ves, ahí aparece y aquí le voy a poner todos los derechos reservados
correcto. Luego dice acá abajo estado de copyright. Aquí tendría que ser con copyright. Le vamos a poner ahí. Luego los términos de uso y derechos de autor. Yo lo voy a dejar así como está. Aquí voy a agregarle una URL. En mi caso va a ser la URL de donde están los términos y condiciones de uso sobre mis imágenes. Puede ser esta. Vamos a ver, dos puntos. Y luego viene mi url.com. Luego términos y condiciones de uso. Y una barra al final. Luego en creador, esto es general, esto se va a aplicar a nuestras fotografías y luego aquí dice creador y PTC, tenemos que marcarlo de esta forma, pero como ves aquí nos falta información, por eso es que nos muestra en rojo, pero si yo lo desactivo, ahí como puedes ver está desactivado. Bien, entonces en esta parte, por ejemplo, voy a agregar el nombre del creador, en este caso mi nombre sería este. Luego aquí vendría una dirección. Voy a poner una dirección aproximada de dónde está mi domicilio. Ten cuidado con la información que pones acá, que no sea tan pública. Yo estoy poniendo una aproximada para eh, tener cuidado. Luego la ciudad del creador. Aquí esto es muy importante. La ciudad no importa que pongas la ciudad exacta, pero cuando se trata de la dirección del creador, es decir, el domicilio exacto, ten mucho cuidado por un tema de seguridad. En este caso, el estado o provincia. Vamos a agregar el código postal. También voy a agregar uno aproximado. Déjame ver. Puede ser, ok, este. Luego el país, en este caso, Costa Rica. El teléfono, bueno, en este caso sí voy a poner mi teléfono. Correcto. Pero aquí voy a ponerle el código de país. En este caso 506. Correo electrónico. Pondré info@edwinbravo.com. De esa manera, el sitio web del creador, voy a poner este mismo que está acá para no escribirlo nuevamente, edwinbravo.com. Y finalmente, cargo del creador, en este caso fotógrafo. Y de esa forma prácticamente hemos configurado lo que son los metadatos IPTC. Aquí hay una cosa importante, que si quieres que no aparezca alguna información, tendríamos que quitarle el check. De esa forma quedaría fuera. Y como te menciono, aquí hay una serie de información que nosotros podríamos agregar a nuestros metadatos, pero creo que hay información que es poco irrelevante para nuestro trabajo como fotógrafos. Por ejemplo, esto de gráficos de extensión IPTC no es recomendable. Por acá aparece algo sobre videos que en este caso no lo recomiendo. Aquí, como puedes ver, yo creo que el Lightroom no es para videos, a pesar de que existe un módulo llamado proyección que podemos hacer presentaciones o proyecciones con audio, no está especializado para ese fin. Entonces, lo que veo más importante son estas dos partes de acá y yo creo que lo vamos a dejar ahí. ¿Y cómo guardamos estos metadatos? Los guardamos de la siguiente manera. Le damos aquí a donde dice ajuste preestablecido y le vamos a dar aquí donde dice guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido. Le voy a dar aquí y se abre esta ventanita donde vamos a ponerle un nombre. En este caso va a ser EB foto metadato de metadatos y una vez hecho eso le doy en crear y le doy por acá en hecho y se ha cerrado. Ahora, ¿qué pasa si yo me vengo aquí a metadatos? Voy a desplegar y si despliego esta parte de acá,
como ves, aún no me aparece y esto es porque no he importado ninguna fotografía. Voy a cerrar Lightroom y lo voy a abrir nuevamente para que podamos corroborar a ver si es por eso. A veces es necesario cerrar y abrir nuevamente Lightroom. Vamos a ver, voy a venirme por acá y como ves aún no aparece y es por lo que te menciono. No hemos importado ninguna fotografía, por tal razón no nos permite. Pero cuando empecemos a importar nuestras fotos ya vamos a ver nuestros metadatos. Por cierto, si me vengo aquí a metadatos y le doy nuevamente a editar ajustes preestablecidos de metadatos, se abre la ventana y aquí, como ves, ya aparece. Aquí aparece el ajuste preestablecido que creamos y aquí está toda la información, no tenemos que hacer más nada y aquí no nos aparece por lo que te menciono que no hemos importado nada. Cuando ya empecemos la importación se nos van a mostrar, pero ya lo tenemos guardado.